¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Me gustaría saber por qué y cómo fue que surgieron los hippies y cuándo fue que desaparecieron. Esta pregunta nos la hizo el señor Gilbert Morera Villalobos, que nos escribe de San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Se les llamó hippies a un grupo de protesta que se inició en la década de 1960 en los Estados Unidos. La mayoría de los hippies eran muchachos blancos de familias de clase media que tenían entre 17 y 25 años de edad y se oponían a las costumbres y forma de ser de los adultos de esa época. Los hippies creían que no debía haber personas ricas y pobres. También se opusieron al trato injusto de parte de la sociedad hacia las minorías, tales como las de los negros. Precisamente la palabra hippie viene de hipster, que era como llamaban en los Estados Unidos a las personas blancas que se relacionaban con los negros. Según dicen, la palabra hippie la usó por primera vez un periodista de la ciudad de San Francisco para referirse a los jóvenes rebeldes de esa generación. El movimiento hippie fue tomando fuerza y se extendió desde los Estados Unidos hacia Canadá, Inglaterra y otras partes del mundo. Los hippies vivían en pequeños grupos o comunas y compartían todo lo que tenían. Muchos se interesaron por las religiones orientales como el budismo o el hinduismo. Pensaban que la gente debía decir lo que sentía y debía actuar naturalmente. Su modo de vestir también era fuera de lo normal, pues usaban ropas que parecían viejas, se dejaban el pelo largo y andaban descalzos o con sandalias. Muchos no trabajaban y empezaron a consumir drogas. A los hippies también se les llamaba los niños de las flores, ya que las muchachas usaban flores como símbolo de la paz y del amor. Con el tiempo, estos muchachos se dieron cuenta de que no podían cambiar la sociedad saliéndose de ella. Entonces, algunos de ellos se dedicaron a la política, otros se dedicaron a las causas sociales y otros a predicar en las calles. El resto terminó amoldándose a la vida de adulto que tanto habían criticado. Quiero saber de qué están hechos los diamantes y si es cierto que existen los diamantes artificiales. Esta pregunta nos la hizo el señor Rommel Araya Martínez, que nos escribe de San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. El diamante es la sustancia más dura que existe, y ninguna cosa puede rayarlo. Es una piedra parecida a un cristal que refleja la luz del sol mejor que cualquier otra piedra preciosa. La mayoría de los diamantes son transparentes y no tienen color, y solo unos pocos, que son los más caros y difíciles de encontrar, tienen un tono rosa o azul. La cristalización del diamante se realiza dentro del material ardiente de roca líquida que hay en las profundidades de la Tierra. Este material es carbono o grafito que, al estar sometido a una enorme presión y temperatura durante millones de años, se convierte en una piedra de extraordinario brillo y pureza. En realidad, el diamante es un accidente de la naturaleza, característica que lo convierte en uno de los minerales más caros del mundo. Las minas de diamantes están principalmente en África del Sur, Rusia e India. En América hay importantes minas de diamante en Brasil, Venezuela y Estados Unidos. Hace más de 50 años, unos científicos suecos lograron fabricar diamantes artificiales en unos hornos especiales. Estos hornos calentaban y comprimían el carbono durante días hasta que finalmente se cristalizaba en forma de diamante. Poco tiempo después, la compañía norteamericana General Electric logró hacer el mismo proceso. En la actualidad,
Por medio de este proceso se fabrican cada año en el mundo unas 600 toneladas de diamantes artificiales. Sin embargo, el ser humano todavía no ha podido imitar del todo a la naturaleza. Por eso los diamantes artificiales todavía son de baja calidad y no sirven para joyería, pero sí son de gran utilidad en la industria, donde los emplean para cortar o pulir materiales muy duros como piedra, cerámica, metal, concreto y hasta para perforar pozos petroleros. Esto es un programa del recuerdo. ¿Cuál es la avispa papelera? ¿Cómo fabrica el papel que usa para su panal? ¿Y de qué árboles saca ese material? Esta pregunta nos la hizo un amigo oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. La avispa cartonera o papelera es originaria de Europa y del norte de África. Esta avispa puede llegar a medir unos 2 centímetros de largo. Tiene el cuerpo de color negro con manchas amarillas, patas alargadas y antenas color naranja. La avispa cartonera también tiene un aguijón que le sirve para atacar y defender el panal. Al igual que las abejas, las avispas papeleras se distinguen por la gran habilidad que tienen para construir sus nidos. Esta construcción comienza cuando las avispas empiezan a buscar un lugar apropiado y seguro para hacer un nuevo panal. Ese lugar puede ser la rama de un árbol, una ventana o el techo de una casa. Varias avispas adultas, junto con la avispa reina, son las encargadas de iniciar el trabajo. Para ello comienzan a arrancar astillas de madera de distintas clases de árboles, en especial los que están medio podridos. Estos insectos mastican esas pequeñas astillas y las mezclan con saliva hasta formar una pasta suave. Con esa pasta van formando los tubitos o celdillas que componen el panal. El panal se saca de una sustancia que contiene la madera llamada celulosa. Por eso, cuando la pasta que fabrican estas avispas se seca, se convierte en una especie de cartón muy resistente. Ese panal lo construyen con forma de un racimo alargado que puede llegar a ser tan grande como una bola de fútbol. Quiero saber del grupo musical llamado Los Bukis y por qué razón se separaron. Esta pregunta nos la hizo una amiga oyente que nos escribe de Punta Arenas, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Los Bukis es el nombre de una famosa banda de música mexicana que fue fundada en 1974 por los primos Joel Solís y Marco Antonio Solís. Estos muchachos eran originarios del estado de Michoacán. Marco Antonio era la primera voz y además compositor, y Joel tocaba la guitarra. Cuando los primos Solís comenzaron su carrera, eran muy jóvenes y se cuenta que un conocido se refirió a ellos como Bukis, que significa niños en el lenguaje indígena de esa región. Desde entonces, los jóvenes músicos se hicieron llamar de esta manera. Su primer éxito fue Falso Amor, y rápidamente el estilo de la banda se hizo muy popular en Latinoamérica, especialmente en México, Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos. Los Bukis tocaban música romántica y tropical, pero sobresalieron en el estilo grupero. Este estilo es una mezcla de la música típica del norte de México, con baladas, cumbia y rock. Los Bukis lograron mantener su popularidad durante 20 años, con éxitos tan conocidos como Te tuve y te perdí, y Una noche como esta, Navidad sin ti y Triste imaginar. Pero como sucede algunas veces, hubo roces entre sus integrantes, sobre todo debido a la gran fama que con los años había adquirido Marco Antonio Solís, no solo como cantante, sino como un destacado compositor. Finalmente el grupo se separó en 1996, cuando Marco Antonio decidió lanzarse como solista. Quiero saber por qué se me agrietan los pies cuando uso sandalias. Eso me sucede más que todo en el pie derecho y también la mano derecha.
La piel tiene escamas y está muy áspera. Quiero saber qué puedo hacer en este caso. Esta pregunta nos la hace un amigo oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Cuando se anda con los pies descubiertos, es frecuente que el clima y el polvo resequen y agrieten mucho la piel. También hay otras cosas que pueden contribuir a que ocurra este problema. Por ejemplo, es normal que con la edad la piel se vaya resecando. Eso también puede ocurrir si se padece de enfermedades como la diabetes o la tiroides. Como parte de la solución para la resequedad de la piel, es importante comer bien, en especial muchas frutas y verduras, y beber mucha agua. Entre los remedios caseros que le pueden servir para mejorar esta condición están los siguientes: lavarse muy bien los pies y untárselos con aceite de cocinar o manteca. Después se los cubre con medias o calcetines y se mantiene así toda la noche. También puede ponerse pulpa de banano o de papaya durante unos 10 minutos y luego lavarse bien los pies. Otro producto que es muy bueno para la piel es la sábila, que tiene la propiedad de regenerar los tejidos. Además, conviene que se haga baños de pies, por ejemplo, sumergiéndolos unos 15 minutos en agua tibia con jabón. Después se enjuaga bien y se pone una mezcla de agua de rosas y glicerina. Esta mezcla puede ponérsela diariamente en los pies y las manos. Y finalmente, le diremos que para que el alivio de sus pies sea duradero, es mejor que por un tiempo deje de usar sandalias y use zapato cerrado con media, ojalá de algodón. Un estimable oyente que nos envía un correo electrónico desde Panamá nos dice lo siguiente: les escucho desde que era niño, aun cuando la electricidad no llegaba a mi casa. Ahora les escucho todos los días en mi auto de regreso a mi hogar. Tengo una duda sobre las serpientes. Alguna gente mata todo tipo de serpientes porque dicen que culebra procrea cualquier tipo de culebra, tal como sucede con los perros que se aparean sin importar la raza. Si esto es cierto, una serpiente que no es venenosa podría procrear con otra que sí lo es. De hecho, esto se dice de la boa o becker. En mi pueblo se dice que se aparea con todas las serpientes, lo que la hace peligrosa. Escuchemos la respuesta. Antes que nada, queremos decirle que nos alegra muchísimo saber que escucha nuestro programa desde pequeño y que lo sigue haciendo. Esto nos da mucha fuerza para seguir investigando y aprendiendo junto a nuestros oyentes, porque cada una de las preguntas que nos llega nos obliga a cuestionarnos, a preguntar a expertos y a leer en libros para poder contestarla de la mejor manera posible. En cuanto a su duda, vamos a contarle que varios oyentes de diferentes países de Centroamérica nos han escrito refiriéndose a esta cuestión. Según parece, la creencia de que una culebra se pueda aparear con otra de distinta especie es muy extendida. Pero lo cierto es que para que una culebra tenga crías, debe aparearse con otra culebra de su misma especie. Los perros son de diferentes razas, no de diferentes especies. Por eso se pueden cruzar, pero un perro y un lobo, por ejemplo, no se podrían cruzar porque son de diferente especie. Así que una becker o boa no puede aparearse con otras culebras distintas. Es posible que la gente quiera matar a todas las culebras, ya que son animales que causan mucho temor y a veces hasta no sabemos distinguir si son venenosas o no. Pero lo cierto es que hay culebras no venenosas o beneficiosas, porque precisamente se alimentan de otras culebras. Este es el caso de la sopilota gris, que se alimenta, entre otras, de la terciopelo, que es una serpiente venenosa muy temida. A las serpientes que se alimentan de otras serpientes se les llama ofiófagas.
y son útiles porque evitan que otras serpientes se reproduzcan demasiado. Esto es un programa del recuerdo. El señor Víctor Hugo Zúñiga Torres, que nos escribe de San José, Costa Rica, nos dice lo siguiente: hace algún tiempo escuché un drama referente a la escritora Agatha Christie. En él se decía que murió en un accidente, que el automóvil que ella conducía quedó colgando de un puente y que su cuerpo nunca se recuperó. He pensado que esto no es cierto. Escuchemos la respuesta. Para nuestros oyentes que no lo saben, vamos a decir que Agatha Christie fue una escritora inglesa que llegó a ser muy famosa. Escribió cuentos y obras de teatro, pero su fama se debe principalmente a las novelas policiales y románticas que escribió y que han sido traducidas a muchísimos idiomas. Usted tiene razón en pensar que Agatha Christie no murió en un accidente. Lo cierto es que murió por causas naturales. La salud de esta famosa escritora comenzó a decaer entre 1971 y 1974, aunque continuó trabajando. En enero de 1976 tuvo una gripe muy severa y poco después falleció. Para entonces tenía 85 años de edad. Algunos dicen que pudo haber padecido mal de Alzheimer o demencia senil en sus últimos años, pero durante sus 56 años de carrera literaria tuvo una capacidad extraordinaria de crear. Imagínese usted que escribió y publicó nada menos que 79 novelas, además de una gran cantidad de historias breves y obras teatrales. De estas, muchas han sido adaptadas al cine, al teatro y la televisión. Pero como le dijimos, su fama se debe principalmente a sus novelas policiales, tanto así que se le ha llamado la reina del crimen. ¿Es cierto que existió en Cartago una máquina para coger el café? ¿Quién la inventó y qué pasó con ella? Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos escribe de San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Vamos a decirle que no tenemos conocimiento de esa máquina que supuestamente se inventó en Cartago. Pero sabemos que en Brasil, desde los años 1970, se empezaron a usar unas máquinas que sirven para coger café. Se usan en fincas muy extensas y planas. Son máquinas bastante grandes que van pasando por las calles o hileras del cafetal y van golpeando levemente las bandolas de café. Los granos maduros caen en la máquina, que a su vez los hace caer en carretas para ser llevados al beneficio. Sin embargo, en países montañosos como Costa Rica, estas máquinas grandes no funcionan. En nuestro país se han hecho experimentos con unas máquinas pequeñas que pueden ser manejadas por una persona. Se parecen a una motoguadaña, pero en vez de tener discos para cortar la maleza, tiene como unos dedos que vibran, de manera que al pasarla por las bandolas de la mata, el café va cayendo en unas telas plásticas. Estas máquinas funcionan con un motor de gasolina. El inconveniente de usarlas es que botan tanto el café maduro como el verde, y esto afecta la calidad, porque según los expertos, el café de mejor sabor proviene de granos maduros. Además, este sistema no resulta muy rentable, ya que se necesita una persona para operar la máquina y 2 personas para sostener las mallas o telas plásticas. Y si se le suma la gasolina y el aceite que requieren, al final resulta más caro que la recolección manual. Sin embargo, según el Instituto del Café, estas máquinas podrían ser útiles en emergencias, en fincas medianas o grandes, en períodos críticos de maduración, cuando no hay suficientes cogedores, para así evitar que se caiga el café maduro. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.